Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por esa bendición preciosa de podernos reunir y glorificar tu nombre, Señor. Venga tu reino, es nuestro clamor, y que se haga siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 25 al versículo 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una responsabilidad que tiene todo ministro, todo pastor, y es la de enseñar. Cuando Pablo le escribe a Timoteo las condiciones para un pastor, dice que sea apto para enseñar. Y esto es algo que nosotros no le podemos pasar por alto, debido a que las personas cuando vienen del mundo, pues traen una serie de preceptos, que esos preceptos están ahí, o sea, te fueron inyectando preceptos desde que eres muy pequeño. Y fuiste creciendo, y cuando llegas al encuentro con el Evangelio, pues tienes que responsabilizarte con lo que vas a hacer con todos esos preceptos. Entonces, hay cosas que tú dices, ¿qué hago con esto? Y necesitas tú, lógicamente, un pastor, una persona madura, un padre espiritual que vaya adelante y te diga: eso no, eso está mal, quítalo. Por eso es que es tan importante la permanencia de todos nosotros en el tiempo. Hay un fenómeno que tristemente está pasando dentro del mundo evangélico nuestro, ¿verdad? Las iglesias evangélicas pues no tienen permanencia en el tiempo en sus congregantes. Cuando tú llegas a una iglesia evangélica, una persona de 2 años en la iglesia evangélica ya es todo un ministro, ya lo tienen como alguien que wow. Mi esposa, cuando llega al evangelio, ya yo llevaba como unos 4 años de caminata cristiana, y algunas otras personas llevaban 2 meses antes que ella, pero cuando ella llegó al evangelio, pues esas personas que llevaban 2 meses antes que ella, para ella eran personas muy espirituales, personas que tenían mucho que enseñarles. Y a veces ya después de muchos años nos ponemos a hablar, y ella me pone pues ejemplo de fulanas y fulanos, y que si aquel dijo. Y yo un día le dije: yo quiero que tú entiendas una cosa. Cuando tú llegas a la iglesia, yo llevaba nada más 4 años de cristianismo, y aparte era un joven, un adolescente convertido. ¿Ok? Segundo, ese hombre y esa mujer que me estás poniendo tú como ejemplo, llevaban 2 meses antes que tú. 2 meses antes que tú. Esta persona llevaba 1 año antes que tú. O sea, entiéndelo, porque en tu memoria tú estás haciendo como que un análisis de que había una profundidad espiritual en los que te rodeaban. Y ninguna de esas personas tenían profundidad espiritual. Ninguna de esas personas tenían permanencia en el tiempo. Y muchas de estas personas tenían caídas constantes, que por supuesto se hablaba y se analizaba en la junta de líderes, y que esas cosas pues no se veían dentro del ambiente de la iglesia. Por tanto, tú tienes que comprender que muchos de los análisis que estás haciendo son análisis incorrectos. Y muchas de esas personas que tú las tienes como personas que parecían muy fieles, eran personas que apenas habían llegado. Y eran personas que venían de tradiciones evangélicas, pero no tenían vida cristiana. Estas cosas se tienen que comprender. Cuando tú empiezas a caminar la vida cristiana, lógicamente todo te admira. A mí me pasó, todo te admira. Empiezas a adquirir conocimiento, y el conocimiento, aparte de que, como dice la Biblia, envanece, el conocimiento satisface. Es muy rico adquirir conocimiento. Empiezas a mejorar tu lenguaje, porque empiezas a incorporar cosas que nunca las había usado.
Y esas cosas empiezas a incorporarlas, y cuando le incorporas tu lenguaje, o sea, tu cultura va mejorando y tú piensas que estás mejorando. Y eso es bueno, pero tienes que entender muchas cosas, tienes que aprender muchas cosas, tienes que decantar muchas cosas y tienes que votar muchísimas otras cosas. Deshacerte de cosas que no sirven. Para eso es necesario que los predicadores tengan un compromiso con la palabra, uno, y dos, también que tengan un conocimiento de la palabra. Tienen que tener un conocimiento de la palabra. O sea, la aplicación del texto siendo práctico, siendo útil, siendo funcional. Porque de otro modo, lo que hacemos es crear todo esto que se vuelve un gran chocolate gigante, ¿verdad? Con maní, cacahuete, almendra y todas las cosas ahí. Y esto cuando llega es una mezcla. Nosotros tenemos que saber escoger el alimento, decir, bueno, aquí, ¿quién habló? ¿Para quién habló? Esto es aplicado a nosotros. O sea, tenemos que saber que hay un proceso teológico de desarrollo. Todo esto, escúchenlo bien, todo esto es importante porque el crecimiento espiritual de la iglesia depende del análisis que nosotros hagamos las Escrituras. Y no solamente el crecimiento espiritual de la iglesia, tu alma está en peligro si tú te bajas a los niveles de mediocridad del mundo evangélico. Muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Pongo algunos ejemplos reales de la caminata cristiana que yo he tenido. En una ocasión, una señora le fue infiel a su esposo, y esta señora es una señora que asiste a la iglesia. Su esposo supuestamente es el impío. Esas son las cositas que a veces me asombran. El impío se porta bien y el cristiano, el que va a la iglesia, es el que hace lo malo. Su esposa, la señora le es infiel al esposo. Por supuesto, dentro de ese mundo evangélico no se aplica la disciplina. La disciplina dentro del mundo evangélico se aplica solamente cuando tú atentas contra el liderazgo y la doctrina del grupo, de la denominación, no cuando pecas. O sea, por ejemplo, le decía yo a alguien, si tú le dices al pastor que no pecas, te expulsan. Y si le dices al pastor que cometiste un pecado, o sea, adulteré, te dicen, hermano, en la debilidad de la carne, Jesucristo es el abogado, y papan, y te dejan ahí tranquilito. Es curioso. O sea, dentro del mundo evangélico y dentro de las religiones, no solamente dentro del mundo evangélico, o sea, no te votan porque tú hagas un pecado de los que la Biblia muestra como pecados de muerte. Te votan cuando tú atentas contra la estructura religiosa. Algo así como lo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Mientras que él estuvo hablando y diciendo, ahí está el hombre, yo creo que es medio loco, pero cuando él dijo, voy a destruir el templo y lo voy a edificar, o sea, se estaba hablando de él mismo, o sea, y cuando él dijo, salgan de este lugar aquí, esta es la casa de mi padre, casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones, dijeron, no, ya hay que matar a este tipo, ya se está metiendo con nosotros, ya que hay un problema. Entonces, dentro del mundo religioso eso pasa. Aquella señora había pecado, la tenían ahí, ay, pecaste, ay, pero ¿por qué hiciste eso? Había pecado también con un hermanito en la fe. Otra cosa muy común. Alguien me decía una ocasión, yo no quiero que mi mujer vaya a la iglesia, entiéndanlo, en ciertos contextos, porque esas hermanitas de la fe son tremendas. Y yo le decía, no, pero este es otro camino. No, ¿cómo que es otro camino? Sí, es otro camino. Es el camino del respeto a las Escrituras. Y ahorita les sigo hablando la historia de este hombre. Pero la señora pecó con un hermanito en la fe y ya estaba todo el mundo ahí. Entonces un día mi esposa se le acerca, estábamos nosotros recién casados, se le acerca y ella le empieza a contar que su marido no le regalaba flores. Que él era muy, o sea, ella le había sido infiel a él por eso, ¿no? Ella se arreglaba y él no llegaba y le decía, ay, qué linda, no, por gusto. Y entonces ella hacía esto y ahí le empezó a contar una serie de cosas así, víctima ella. Y mi esposa escucha toda la historia y viene y me lo cuenta a mí, me dice, ay, pero ¿qué le pasó a fulana? Es que ese hombre no sé qué cosa. Y yo le dije, ay, sí, qué lástima que no lo hizo conmigo. Y entonces mi esposa me miró y abrió los ojos así como diciendo,
Sí, chica, yo le hubiera hecho el favor de amarla, de quererla, de darle eso, de la flor, lo que ella. Entonces, no, pero ¿qué? No, pero ¿qué si yo te veo defendiendo el pecado? Dime, no, pero ¿qué? ¿Pero qué si tú estás defendiendo el pecado? Esa mujer es una pecadora. Esa mujer es una infiel. Esa mujer es mala. Aparte, conozco a su marido. Ese hombre lo único que hace es trabajar para la casa y para la casa y para la casa. Y si ella quiere eso, como dice, pajarito volando le trae. Y esa mujer tenía un nivel de vida altísimo. Él era carnicero y se esforzaba por todo. Porque en la casa hubiera de todo. Entonces, era ramera de corazón. No había otra palabra para decirles, ramera de corazón. Pero no, hermano, ¿cómo va a decir eso contra la hermanita? Eso es muy duro. Amados, nosotros tenemos que aprender a romper conceptos. Los conceptos malos se tienen que quedar allá afuera. Eso no funciona aquí. Nosotros no podemos aceptar estas cosas. El ministro tiene que enseñarle al que viene que esto es un camino de consagración. Y esto es un camino de entrega. Y que para esto tienes que limpiar tu mente de todas esas cosas que están en el pasado. Por eso ese término del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. O sea, necesitas nacer de nuevo. Necesitas decir, voy a comenzar. Y una de las cosas que yo tuve que hacer en mi vida, porque estamos compartiendo cosas que a mí me bendijeron y yo espero que les sirva a ustedes, fue precisamente un día empezar a deshacer conceptos. Porque todavía tú vienes así con cositas del mundo y todavía tú quieres, ¿verdad?, hacer que las cosas del mundo funcionen aquí. Y el ministro está precisamente para eso, para decirte, oye hijo, eso es el mundo, deja eso allá afuera. Deja eso de afuera. Una vez una señora me decía, pero yo practico danza desde los 9 años y entonces está en mi ministerio. ¿Quién dice que aquí hay un ministerio de danza? En nada de eso no está el ministerio danzario. Búscalo en la Biblia. Eso es un disparate. No, ¿y qué voy a hacer entonces con todo este conocimiento? No sé, vete para la Casa de la Cultura. Haz una escuela de danza ahí en el barrio. Haz lo que te dé la gana. Eso la iglesia no lo necesita. No lo necesita. ¿Qué sucede? Lo hemos visto. Bueno, las muchachitas y los muchachos del grupo de danza se quedan después. Y ahí están todas ahí. ¿No? Y tú dirás, pero eso no es malo. Sí, eso es malo porque eso es mundo en la iglesia. En estos días vamos a hablar de ese tema del amor al mundo. Dios mediante. Eso es mundo en la iglesia. Eso la iglesia no necesita eso. La iglesia no necesita eso. Las cosas que la iglesia necesita, la iglesia tiene que saber que tiene que estar santificada. Si ustedes van a la Biblia y ven cómo se construye el altar, todo lo que había ahí en el altar era santificado. O sea, es apartado para Dios. Si nosotros tuviéramos necesidad, por supuesto, de hacer algo inmenso, ¿no? Por algo que queremos hacer para el reino, tú dirás, ok, ¿cómo lo hacemos? Vamos a sentarnos, vamos a ver si contratamos personas. Pero eso no es que la iglesia lo necesita. Eso es un proyecto que casi siempre que puede ser un proyecto personal. Cualquier hermano puede decir, a mí me gustaría hacer esto. Pero no tiene que decirse, no, es que esto es para la iglesia, esto es para el reino. No. Todo en mi vida es para el reino. Pero lo que es la iglesia, el caminar ese sencillo y práctico que Jesús nos enseñó, esto necesita solo una cosa, dependencia de Dios. Dependencia de Dios. No necesita más nada que eso. A partir de ese momento en que tú empiezas a depender de Dios, tú pones todo al servicio de Dios. Hay muchas personas que vienen y dicen, yo quiero darlo todo. Tranquilo, para que no te pase como Ananí y Zafira. Todo es todo. ¿Seguro que tú quieres darlo todo? Sí, yo quiero darlo todo. Ok, antes de darlo todo, examina cuáles son las intenciones. ¿Por qué lo quieres dar todo? Es bueno que examinemos. Porque indiscutiblemente aquí hay un ambiente grupal, y este es, como dije en otra ocasión, nuestra sociedad, y a las personas les gusta llamar la atención aquí. Hay personas que cantan muy mal, cantan muy feo,
Por tanto, no pueden cantar en la Casa de la Cultura, ni pueden cantar en el anfiteatro en la noche, ni pueden cantar eso. Pero en la iglesia llegan y cantan. ¿No lo han visto? ¡Oh, oh! Y otros dicen, qué bendito, qué lindo. Y todo el mundo dice, qué lindo, ¿no? Y se quedan ahí. Tú dices, ¿por qué se quedan? Porque tienen un espacio social cubierto. Porque, lo digo, yo vengo de una religión. La señora que todos los domingos decía su poesía. Se paraba la señora, fue la hermana fulana con una hermosa de sus poesías. Ahí se paraba la señora y ya tú te sabías las poesías. ¿Verdad? Hay muchos viejitos que quieren llamar la atención. No hay problema con que quiera llamar la atención. Ponlo para allá, para el patio. Invéntale algo que sea útil. O sea, un pastor debe ser sabio con eso. Pero nosotros en la religión teníamos un viejito. Había sido toda su vida homosexual. Ahí, ¿verdad? Vivía con su pareja y todo. Y de pronto ya se convirtió al Señor, igual que Ricky Martin. O sea, está convertido al Señor, no hay problema. Y el Señor venía con 20 maracas, pero no eran maracas, eran pomitos con semilla que lo había hecho él. Y ahí él se paraba adelante y empezaba. Y mi abuelita que estaba por acá, que sabía la vida de homosexualidad de este hombre, me decía, le tengo un odio. Yo eso a mi abuela no se lo había escuchado de nadie. Y yo miraba a aquella viejita así, blanquita, purita, así, yo decía, ay, le está saliendo lo malo a mi abuela. ¿Dónde decía el viejito ahí? El viejito era un payaso, un excéntrico, y cogía las maracas aquellas, tenía un pomo de champú aquí en este dedo, entre este otro dedo tenía un palo con no sé qué cosa, y llamaba la atención. Entonces, estábamos nosotros ahí, bueno, el hermanito Ernesto. Hasta que yo fui líder de los jóvenes, le dije, a mí te me sienta aquí en los jóvenes, no te paras. Tú párate el viernes, te paras el domingo, pero el sábado no te paras ahí. Él fue a darle la queja al pastor y él pensó que yo le iba a decir al pastor, rápido me le aparecí en su casa al viejito. Tú eres un hombre pecador y tú lo sabes. Y tú haces esto. Aquel viejito me cogió un miedo. Porque él sabía que yo no jugaba. Ni le iba a pasar por alto su pecado. Usted salte y brinque con las maracas esas como quiera. En otro momento, mi autoridad espiritual, yo tengo claro lo que dice la Biblia. No participe en pecado ajeno. Usted ahí no se para. Un día pasé y lo cojo fumando un tabaco. No es problema con el tabaco. Es la hipocresía. No sabía dónde meterse el tabaco el señor. Y después me decía, no, que si era un palo de maraca que yo lo tenía puesto. A mí qué me importa si tú te pones el tabaco en la boca, no, eso no me interesa. No me interesa, eso es hipocresía. Fui y se lo dije al pastor, mira, no sé qué estás haciendo, pero a mí, como soy del barrio y más popular en cuanto a barrio que tú, todo el mundo me cuenta los desastres de ese hombre, eso afecta. Y yo no puedo decir como ahora lo digo, sí, va a la iglesia, pero no es cristiano. Porque tengo definido lo que es un cristiano. Sí, a la iglesia va cualquiera, hasta tú puedes ir a la iglesia si quieres, pero él no es cristiano. Pero en aquel momento no, ya ese hombre era cristiano, ya estaba en la Santa Cena, ya estaba todo. El ministro tiene la responsabilidad de, a través de la predicación, decirle a la gente cómo se tienen que ubicar. Y yo creo que en mi experiencia, vamos a decir, el encuentro, correctamente hecho, el encuentro con los textos bíblicos a uno lo bendice. Y el encuentro con este texto bíblico me hizo entender a mí, el que leímos al principio, que ya esto es un reino diferente. En el mundo los fuertes se apoderan de los débiles. Pero entre vosotros no será así, entiéndanlo. Yo me convierto con 16 años, ya para 17. Vengo de ambiente de escuela, de beca, de que para poder permanecer en un albergue eso tenías que dar una entrada de palo y fajarte con todo el mundo y llegar y decir quién es el más guapo, aquel, bim bam, bim bam, aunque perdiera. Pero ya ese decía, no, este está loco, mejor así. Entonces, llego y me encuentro con ese texto. Entre vosotros no será así. O sea, ya esto no es un albergue. Mi experiencia juvenil fue esa. Esto no es un albergue. Esto no es una escuela. Aquí el que quiera ser el primero entre ustedes, sea el que sirva a sus hermanos. Ahí empecé yo a entender cosas.
Empecé a entender cosas. Este es el camino del servicio. Pero esto no es solamente para mí, escúchenlo por favor. Y yo quiero que tú lo comprendas. Esto no es solamente para mí. O sea, no solamente tengo que yo entender que si tengo un camino de liderazgo, tengo que primero hacer un camino de servicio. Sino que para que alguien sea mi líder, para yo aceptar un liderazgo, y así ha sido mi vida hasta el día de hoy, tiene que ir adelante de un camino de servicio. No es solamente para que yo pueda ser líder, sino para que alguien sea mi líder, tiene que haber esa caminata. Quiere decir que todo ese ambiente de ofensa, de reto, de competencia, de guapería, ¿verdad? Que vivíamos en el mundo, ya en este camino no funciona. No funciona, ni es aceptado, ni puede ser aceptado. Así que todas esas personas groseras que andan por ahí y que están en la iglesia, tú mismo o tú misma que eres una grosera, o sea, tú estás equivocado o equivocada. Este camino no te sirve a ti. Vete de aquí. Vete de aquí. Si vas a caminar aquí, tiene que ser un camino de entrega, de humildad, de servicio, de virar para atrás, de pedir perdón, de decir contra fallé, brother. 1.000.000 de veces hay que hacerlo, 1.000.000 de veces. O sea, ¿podemos fallar? Sí, eso es parte de nuestra caminata, eso es parte de nuestra humildad, de nuestra humanidad. Eso es normal, pero hay que virar. No hay que tenerle miedo a pedir perdón. No hay que tener miedo. Esto es un camino muy largo y te vas a quedar en él por el hecho de no entender ciertas cosas. Por eso digo, el ministro tiene que tener esa responsabilidad. En mi historia de caminata cristiana, a mí me ha llamado mucho la atención el trato de las personas con los insignificantes. Los líderes con los insignificantes. ¿Quién más insignificante que un niño? Y ahí tienes el caso de Jesús. Cuando le traen a los niños, él empieza ahí y llegan los discípulos rápidamente y empiezan a espantar a los niños. Ay, váyanse. Sin embargo, Jesús deja un principio, una máxima, ¿no? O sea, dejar los niños venir a mí no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice, el que no sea como un niño, no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la actitud del niño? Miren, la actitud del niño es la actitud del no rencor. Del no rencor, el niño, hay niños que son de ampanga. Sí. Pero a ti no se te va a olvidar cuál es la actitud de un niño. A mí una ocasión me acuerdo que eso me dio mucha tristeza. Se me olvidó que había castigado a uno de mis hijos. Lo dejé ahí. Siéntate ahí. Y a mí se me olvidó que estaba castigado ahí. Y ese durmió, pobrecito. Y como a las 4 o 5 horas se despertó y me dijo, ya papá. Y yo, ¿ya papá qué? Le dije, ya. No le dije nada para que no se diera cuenta. Pero ay, qué dolor me dio a mí. Se me olvidó que él estaba disciplinado ahí. Sin embargo, él se para como con tremenda alegría. Ya papá, como diciendo, ya cumplí el castigo, sí, párate, ya, dale. Entonces, el niño comete errores, sí, comete errores, pero tú le llamas la atención, tú le dices, y el niño va ajustándose. Y siempre tiene esa admiración, siempre tiene ese cariño, ese agradecimiento. Es por también su indefensión. Entonces nosotros tenemos que tener ese entendimiento. La iglesia, ¿para qué es? Yo la iglesia la veo como un refugio del mundo, por tanto yo no puedo aceptar que la iglesia sea parte del mundo. O sea, yo tengo que venir aquí, tiene que ser algo diferente. No puede haber pullas, ni maldades, ni doble sentido, ni tiros, ni nada de eso. No, me voy de aquí, la verdad. Yo no acepto eso. La iglesia tiene que ser el lugar donde nosotros lleguemos y tengamos ese ambiente de paz, donde nuestras palabras no se malinterpreten ni se vuelva un lugar de esos de doble sentido. Si yo cuando trabajaba con el Estado y yo iba ahí a la empresa esa, yo decía, si algún día yo puedo salir de esto, hasta que gracias a Dios lo pude hacer, porque tú decías una palabra para atrás, todo el mundo siempre malignidad y pensamientos malos. Pueden venir esos pensamientos del pasado, de maldades que uno tiene, ¿verdad? Sí, pero uno dice, no, qué bueno es poder trabajar entre nosotros, ¿verdad? Y así tú le vas quitando también importancia a cosas que venían del mundo y tú dices, se la voy quitando y esto ya no tiene nada que ver.
y esto no tiene nada que ver. Una cosa que me pasó a mí que dije, contra, qué bueno, me pasó a mí y fue bueno. Estábamos en una obra de teatro y había que entrar rápido y cambiarse de ropa. No, y así era. Y en un momento de eso que yo voy a entrar, estaba la esposa del pastor cambiándose de ropa. Y yo entro, ¡guau! Y digo, ay, discúlpame. Y salgo. Y todas las muchachitas, ¿te vio desnuda? ¿Te vio desnuda? Y ella dijo algo que a mí me ayudó muchísimo, ¿verdad? Me dijo, sí, ¿qué? Eso es normal, fue sin querer. Y dije, contra, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, no se sobredimensionó esto. Porque hay gente que les gusta sobredimensionar las cosas. Porque vienen de un mundo lleno de chisme, lleno de maldad, lleno de cosas extrañas. Y uno dice, contra, qué bueno, no se sobredimensionó esto. Ya, así nomás me vio desnudo. ¿Y qué? No hay ningún problema, son eventos. No hay ningún problema. Estando yo predicando aquí, han sido muchas las veces que una hermana ha sacado su seno ahí para darle el pecho al niño. Y digo, no hay problema, eso es normal. Hay culturas que lo hacen así. Después en los campos lo vi cuando salí para la obra misionera. ¡Chuábana! Y yo decía, ay, mi madre. Ay. Normal. O sea, la cultura de la ciudad, ¿cuál es? Que la gente se pone en un pañito. Pero en los campos no, y te vas en un camión de eso y de pronto la mujer saca así, el niño deja de tomar y aquello sigue ahí. ¿No? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Saca de tu mente la maldad, ¿no? O sea, ahí no hay un daño, no hay nada. Es sencillamente trabajar en ti. Y cuando trabajas en ti, empiezas a darte cuenta que estás madurando. Hace poco yo estaba en una consejería y alguien me decía, es que yo no me siento en este lugar como contigo, que yo puedo hablar de cualquier cosa. Yo le decía a mi hija, eso es madurez. Madurez es saber que tú no puedes hablar lo mismo con todo el mundo. Madurez es saber que hay un círculo de confianza en el cual tú te explayas y te puedes expresar y puedes decir soy yo misma. Pero hay otros lugares que tú tienes que comportarte como si fuera, porque la gente que quieren ver en ti. ¿Qué quieren ver en ti? Ay, ya, así lo bonito, el detalle. Entonces la madurez te hace entender que no todo el mundo es maduro. Y como no todo el mundo es maduro, tú no puedes actuar igual delante de todo el mundo. Necesitamos comprender para poder llegar al final. Esto es un camino que se va a ir llenando, o nos va a ir llenando Dios de muchos preceptos, pero para poder llenarnos de muchos preceptos tenemos que deshacernos de los preceptos anteriores. Por eso el ministro tiene que ser apto para enseñar, para poderle quitar a la gente los preceptos. Entonces, el texto dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice, mas entre vosotros no será así. O sea, quiere decir, esto es un reino diferente, aquí no se puede aplicar lo mismo, aquí hay que cambiar. ¿Ok? Aquí hay que cambiar. Eso es madurez, porque alguien me decía en una ocasión, un joven, ven acá, pero para ir a la iglesia tengo que ir vestido de tal forma. Y yo le dije, no se trata de que vayas vestido de tal forma. Y la pregunta es, cuando tú vas a un restaurante, ¿cómo tú vas vestido? Sí, la inmadurez de la gente es la que piensa, no. Una prima ella se había hecho emo. Ustedes saben, la cara es así gótica, con el ojo, las uñas negras. Entonces escribió, fulanita, emo por siempre. Y yo le dije, no, pon abajo, hasta que madure. No, por siempre. Nos fuimos, pasaron los años y me la encontré. Y le dije, contra prima, ¿qué me cuenta? De primo, está muy mal. Dios, sigue siendo emo. Dice, no, chico, no, es una bobería, ¿qué es eso? Y entonces se acuerda que dice, ay, sí, yo me acuerdo ahora, sí, ¿verdad? ¿Verdad que era una inmadurez, Claro. O sea, entonces llegar aquí a la iglesia, sentarte así como, yo soy emo, y creer que todo el mundo, porque esa es la cosa de los adolescentes, ¿no? Que todo el mundo está diciendo, wow, mira a ese tipo con la oreja, con el hueco en la oreja, ¿quién fuera como él, no? ¿No han visto esos chiquitos que se ponen una cosa en la oreja, que se le abre esto así, que parece una cosa, y que lo único que falta es una cotorra colgada ahí? Él cree que todo el mundo está diciendo, ¿quién tuviera esas orejas?
A mí me encantaría tener ese hueco en la oreja. Yo vengo de una generación de que siempre mi abuela me decía que los tatuajes los usaban los presidiarios y los marineros. La verdad es que cuando una vez me encontré con una serie de marineros rusos allá en soviéticos en aquel entonces, en cierta marina, yo dije, contra lo que mi abuela me decía, estaban llenos de tatuajes. Yo decía, qué feo, qué feo. Qué feo, eran blancuzos y aquellos tatuajes eran azules. Así, yo decía, qué feo. Y para mí aquello siempre me pareció muy feo. La verdad. Entonces, sigo creyendo que los tatuajes son feos. La verdad, sigo creyendo. No, pero ustedes no se han fijado esa gente que allá uno se tatuó aquí a su mamá. Y el brazo se le achicó y después está su mamá ahí. ¿Eh? Porque tú dices, a ver, ¿cómo tú piensas? Nada, son personas tontas. Eso se llama inmadurez. Es importante que tú entiendas, puedes tener 100 años y ser un inmaduro. Yo tenía un tío que ya murió, tenía como 70 años y cada vez que veía los perros pegados atrás del perro, ¡ay! Era corriendo por todo el pueblo, él atrás de los perros pegados. Y ahí fue donde puedes tener 100 años que sigue siendo un inmaduro. Siempre estaba inventando maldades y siempre estaba haciendo cosas. Entonces, yo no te estoy diciendo, no, mira, sé tú de otra manera. No. Madurez significa comportamiento adecuado en el lugar y el momento que amerita el comportamiento. O sea, es entender eso. Ya. No podemos caer en esas cosas de la vida. Que no, pero eso es normal. En mi tiempo era así, o todo el mundo lo hace. Entre vosotros no será así, dice el texto. Entre vosotros no será, dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro servidor. O sea, es un camino de humildad, de servicio. Voy a servir a mis hermanos. Ahora, ¿cómo lo voy a servir? La pregunta es si yo tengo que hacer un servicio como el de las abuelitas que se dejan despotricar por los nietecitos para sentir que están... No, para nada. Yo voy a hacer un servicio con mi autoridad, con mi responsabilidad. Yo voy a dar el servicio. Yo voy a tener una actitud de amor. Yo voy a tener una actitud de autoridad para servir. No para apoderarme de nadie. Yo siempre consideré esto como la autoridad paternal. Entre vosotros no será así. Si alguien quiere llegar a ser autoridad dentro del pueblo de Dios, tiene que tener una autoridad paternal. Tiene que tener ese camino de servicio, tiene que tener esa intención bien marcada, porque en ocasiones he tenido que enfrentar a personas y decirles, no te entiendo. No, pero yo lo hago por bien. No, mira, con gente así yo no quiero nada. Porque a mí un día el Espíritu me marcó algo. Y esto es importante. El Espíritu me dijo, no me gusta tu forma de amar. Porque a veces nosotros decimos, no, lo hice por amor. ¡Oye! ¡Siéntense bien! No, lo estoy haciendo por amor. No. No me gusta tu forma de amar. Así ya cuando el Espíritu te marca así sencillito. No me gusta tu forma de amar. Ya. No, pero si no lo hago así, esto no funciona. No me gusta tu forma de amar. O sea, o me voy de tu vida. Escoge. No vamos a trabajar entonces nosotros. Vamos a trabajar en nuestra personalidad. Entre vosotros no será así. No será así. Por tanto, muchachos, siéntense bien. Fulano, fíjense cómo tengo que ampliar el recurso. Pero eso me hace más rico emocionalmente, intelectualmente. Yo puedo gritar en esa desesperación en que caía la tía política mía. Éramos un grupo de primos ahí haciendo bellacadas, ¿verdad? Pero era por la falta de autoridad que ella tenía. Oye. Entonces llegaba mi tío y le decía, los muchachos hicieron muchas cosas malas. Mi tío, que venía de La Vega, del campo de trabajar, cansado, ¿verdad? Después de todo el día ahí bajo el sol. ¿Cómo tenía la cabeza ese señor? Ese guajiro venía inflado y... Vengan acá todos. Cogía la coyunda del caballo.
todo por aquí, bim bam, bim bam, bim bam. Entonces esa tía cuando nos veía ahí sufriendo bajo el látigo del tío, pipa, pipa, decía, ay, no les pegue, fulano, no les pegue. Y él le decía, vete porque te voy a pegar a ti porque por culpa tuya le estoy pegando. Nada, eso no. Escuchen bien, nosotros recordamos esas pelas como algo lindo, sobre todo porque le pegaban a otros, ¿no? Y porque al final veíamos la actitud de amor del tío y veíamos la falta de carácter. Los niños son muy inteligentes. Y veíamos la falta de carácter de la tía y todo lo que... La culpa, ¿quién era? La culpa era de la tía, su falta de carácter. Nosotros no podemos caer en eso. Yo no tengo recurso de autoridad. Yo tengo que ejercer algún recurso de autoridad porque yo quiero servir. Yo quiero servir. Por ejemplo, hay personas que tienen la voz media correcta para un recurso de autoridad. Muchachos, bájense de ahí. Pero hay gente que no tiene voz media. Y lo que tiene es un pitillo. ¡Ay! ¡Bájense! ¡Caballero! ¡Ay! Y los muchachos no se bajan. Porque no hay autoridad. Entonces, ¿qué toca? ¿Qué toca? Desarrollar mi capacidad de autoridad. Ya yo sé que la voz no se me da. Entonces voy y le digo, a ver, fulanito, párate de ahí, anda. Y personalizo el trato. Y no lo hago grupal. No lo hago grupal. Para que esto funcione, tiene que ser así. Porque en una ocasión yo vi una mamá requiriendo a un hijo y el hijo se le viró y le dijo, con esa cara de amargura que tiene. Y yo le dije, es verdad, tiene razón tu hijo, hija. Tú no tienes autoridad. A ti no se te da eso. No se te da eso. O sea, cuando tú vas a ejercer autoridad, parece que estás amargada. A ti se te da otra cosa. Entonces, cuando tú quieras sacarle algo a tu hijo, te lo aconsejo, le dices, papo, vamos, bájate de ahí, dale, no me hagas eso. Y le estás sacando el mismo provecho a tu carácter como cualquiera otra persona que tenga una voz media, ¿verdad? Y que pueda manejar eso. Hay cosas que miren, ustedes saben por qué las ciencias sociales no son una ciencia exacta, porque no se puede aplicar. O sea, esto que te estoy diciendo, yo creo que muchos de ustedes han tenido profesores que tenían una voz finita, pero eran un palo que no había quien se le pasara, pero tenían otra estrategia. Otra estrategia. Cuando yo entré al pre, en cierto pre que me mandaron ya después expulsado de otro, el jefe de 12 grados, de todos los albergues era Madán. ¿Y quién era Madán? Era un muchachito así chiquitico, flaquito y hablaba finitico. ¡Ay, caballero, qué pasa! Entonces tú dices, espérate, porque rápidamente dice, ¿y ese jefe? No te pases. No te pases con Madán. No te pases con Madán que te corta la cara a las menos cuarto. No te pases con Madán. Entonces ya tú llegas y tú dices, espérate, mira, aquí hay un prototipo de autoridad diferente. Por eso no podemos decir, no, tiene que ser de esta manera o de esta otra manera. Yo solamente estoy diciendo, en este camino, el que quiera ser autoridad, el que quiera ser el mayor de los hermanos, es sirviendo. Y para servir, yo tengo que crear estrategias. Sí, es normal, yo creo estrategias. Una madre tiene que crear estrategias. Nunca la estrategia nunca debe ser, deja que venga tu papá. Porque si tu papá no viene, ¿me entiendes? La estrategia, trata de usarla tú, usa tu estrategia. Y cuando venga papá lo hablamos, ¿verdad? Y le digo, fulano, pégale tú porque yo con estas manos flacas no puedo pegarle. Pégale tú. Pero que algo sea respetuoso, que uno diga, amén, yo estoy sirviendo a mi familia, yo estoy sirviendo a mis hijos, yo estoy sirviendo en amor. Sí, porque a lo mejor uno dice, bueno, pero entonces ¿qué? Yo no voy a ejercer autoridad. Sí, yo voy a ejercer autoridad. Pero voy a ejercer autoridad en amor. ¿Por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí no para que porque me tienen que respetar, no, porque yo soy jefe. No puede ser así. No puede ser de esa manera. Vamos a usar los recursos correctos para que la gente interioricen, y más un ministro,
La gente tiene que escoger el camino del bien porque alguien le está enseñando el camino del bien. Y tienen que decir, sí, es así, lo quiero. Yo también quiero ese camino. Yo también quiero ese camino. No puede suceder, escúchenlo bien por favor, no puede suceder que haya una violación de este precepto. Entre nosotros, el que quiera ser mayor, que sea el menor, que sirva, que se dé a querer. ¿Por qué? Por el ejercicio del servicio. Que haya que ejercer autoridad, sí ejerzo autoridad. Que hay que sacar, sí saco. Que hay que disciplinar, sí disciplino. Pero vuelvo a decir, es una autoridad paternal. Y siempre le digo a los padres, cuando tu hijo ya crezca y sea un adolescente ya de la segunda etapa, deja de tratarlo como hijo y trátalo como amigo. Deja de tratarlo como hijo, ya no puedes tratarlo como hijo, porque ya no es, ¿qué te dijo? Papá, dale, dale. No, trátalo como amigo. Vamos a hablar. Entra ahí. ¿Qué estás haciendo? Quiero comprenderte. Habla, suéltalo. ¿Qué estás haciendo? No, papá, no. Dime, ¿qué estás haciendo? ¿Qué edad tú tienes ya? Tengo que recurrir al recurso de la disciplina. Una persona ya como tú. Eso no vale la pena. Piensa. Mis hijos hicieron una competencia entre ellos a ver quién era el último que cogía la última disciplina. A ver de todos nosotros a quién es el último que le da la disciplina. Era una competencia. A ver, vamos a ver. Ya estamos grandes ya, pero todavía el tipo pega. Así que a ver cómo nos escapamos. Entonces, eso es entiéndanlo, eso es un acto de respeto. Lo que ellos están haciendo, aunque sea un juego, es un respeto. Ellos están diciendo, aceptamos que nos disciplinen. Aceptamos que nos discipline, pero vamos a tratar que no nos discipline. Hasta que haya un momento en que ya no puedes usar la disciplina. Esta de la disciplina esa correctiva que usamos nosotros como padres, a ver, las 3 nalgadas, ya hay un momento en que no lo puedes hacer. Y si lo haces, como le dije a mi sobrino, hijo, esto es simbólico, esto es porque hiciste algo malo para que lo recuerdes, pero esto no te va a doler ni nada de eso, mírate, pam, 3 nalgadas y ya. Pero recuerda que hiciste algo malo, que es lo más importante. Entonces, cuando la gente se ven amadas así, de esa manera, no hay ningún problema. No hay ningún problema y hay una reverencia y es bonito. Y si esto funciona, pues tenemos que aplicarlo. Y es triste, nosotros hemos visto todavía a padres viejos y madres viejas compitiendo con sus hijos y retando a sus hijos. Y eso no va, porque esa parte no funciona así. Ya lo que toca es el camino del amor y del servicio y de decir, aquí estoy. Lo mismo pasa en la iglesia. El pastor, mientras más viejo se pone, más reverente tiene que ser, más digno, más moral. A mí me bendijo mucho cuando leí que en el momento en que cogieron a Policarpo, andaban buscando a Policarpo como el asiarca más grande. Asiarca significa el líder de la iglesia de Asia, grande, o sea, más grande, el tipo más reconocido ahí de la iglesia de Asia en aquel entonces. Y los soldados buscando al Policarpo, ese Policarpo, ¿no? Y ellos se imaginaban a un Policarpo de eso, un hombre malo. ¡Ah! Y cuando se encuentran a aquel ancianito venerable, uno dice, ¿y ahora qué hago? Yo pensaba que estaba buscando a un delincuente. Esto es un ancianito venerable. Entonces, no es eso lo que me bendijo. O sea, me bendice lo que dice después el historiador. Que cuando lo encuentra le dice, póngase sus sandalias y vamos. Y entonces dice que él se agachó a ponerse sus sandalias, dice así el historiador, aún cuando él llevaba muchos años sin abrocharse sus sandalias porque otros venían por amor a abrochárselas. Y a mí aquello me habló mucho, porque uno dice, wow, o sea, era alguien venerable. Los hermanos sentían, espérate, hay que cuidar a este hombre porque este tipo está aportando cosas que nosotros necesitamos para nuestras almas, para nuestro crecimiento, para nuestra permanencia en el tiempo. Entonces eso
es algo que todo cristiano tiene que entender. Tenemos que volvernos más venerables cuando pasen los años y no más resabiosos. Cuando a mí me hicieron un juicio en la religión de donde yo estaba, que vino el presidente de la obra, nunca se me olvida, estaba allí y me dice la secretaria de distrito, estoy usando términos que usan ellos, me dice, mira, no digas nada porque hoy el hombre está alterado, casi le da golpe a su mujer antes de salir para acá. Entonces yo me quedo pensando, este es el presidente de la obra, este es el tipo que me va a expulsar a mí de la iglesia. No, lo expulso yo. Lo excomulgo yo. Y cuando este tipo de persona impulsiva, sin el respaldo del Espíritu Santo, te enfrenta y tú le hablas con la autoridad espiritual, aquello parecía otra cosa, parecía que el que estaba juzgando era yo. Y cuando le dije, ¿por qué se me expulsa de la iglesia? Yo necesito que usted me diga por qué se me expulsa de la iglesia. Bíblicamente demuéstreme por qué usted me está expulsando de la iglesia. Teológicamente y también por el manual del Nazareno que está aquí, mírelo. Dígame a ver por qué usted me está expulsando de la iglesia. No es porque a mí me interesaba quedarme en la iglesia esa y nada, porque para mí ya yo los había sacado del corazón. Sino sencillamente para que todos vieran qué era lo que estaban haciendo. Y entonces una de las líderes que estaba allí dijo, no, mire, después le pasaremos una carta y le informaremos. No funciona así. Se fue la luz. No funciona así. No funciona así. Tú tienes que tener un respaldo espiritual. Tú tienes que hablar y Dios tiene que ir apoyando esa palabra. Por eso, el que quiera ser mayor, sirva a sus hermanos. Yo voy a hacer todo el intento por restaurarte, yo voy a hacer todo el intento porque tú entiendas, voy a hacer todo el intento para llevarte a un convencimiento de lo importante de andar en este camino. Y una vez que fracasen todos esos intentos, entonces te voy a aplicar una sentencia y te voy a decir, tú quedas expulsado por esto. Y te lo voy a marcar. Y no te voy a mandar una carta oscura después, sin una razón lógica, sino que lo que me pusieron fue ninguna disciplina presente parece causa de gozo. Eso fue lo que me mandaron. Nunca entendí ni por qué me expulsaron. En este camino, mis amados, el camino del servicio y del amor, no vale lo otro. Tenía un amigo que él había sido cura. En su estancia en cierta iglesia se enamoró de una joven, lo hizo todo bien, escribió al Vaticano, escribió su deseo de dejar el puesto de ministerial y que quería casarse. Fue mucho lo que sufrió, fueron ofensas. Y a ella le dijeron muchas cosas. Muchas cosas. Y lo acusaron de muchas cosas que él siempre me dijo, todo eso era mentira, injusto. Nosotros nos casamos vírgenes los dos. Nos enamoramos, sucedió así. Nos enamoramos y ya. Pero él me contó en una ocasión que él fue a cierto lugar en España. Él tenía la responsabilidad de buscar unas ayudas de un lugar para otro. Y cuando él fue allí, él vino y dijo, yo busco a Monseñor no sé quién. No, espérese ahí, ese Monseñor está ahí en la oficina. España es un país católico con una dictadura católica y por supuesto es una estructura religiosa poderosa, aunque pongan a 2 o 3 monjitas y a 2 o 3 frailes como prototipos o vitrina de gente buena, ¿qué tal? ¿Qué tal? La realidad es que estas estructuras crean mecanismos de poder dictatoriales. Y él llegó allí en lo que estaba sentado, esperando que le abrieran la puerta. Allí empezaron a discutir los dos que estaban adentro y a ofenderse.
Y a él le pasó lo mismo que me pasó a mí una vez en una unidad militar, que yo fui a una estación de policía esa y me sentaron ahí al lado de la puerta donde ellos hacían la reunión, y cuando yo oí que todo lo que le decían aquellos policías, yo decía, ay mi madre, porque a uno no se le pasa por la mente que los policías se digan tantas ofensas. Y uno dice, ¿qué es eso? Y a este le pasó lo mismo, que los dos padres estos de Alcurnia estén fajados ahí diciéndose ofensas. ¿En dónde estoy metido? Cuando le abrieron la puerta, él había escuchado todo, y lo molesto de todo esto que dice cuando abre la puerta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, padre no sé quién? Pase, pase. Y él decía, ay mi madre, 2 leones aquí me van a comer. Al pasar los años, ese cuento lo he hecho, que fuimos a ver a aquellas mujeres que eran las que apoyaban al Papa aquí, cuando el Papa, la visita de Juan Pablo II aquí a Cuba, fuimos allá, él y yo, y aquellas mujeres todo el tiempo, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? 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 Y yo estaba así impresionado, ay, qué mujer tan sencilla. Y cuando salimos ayer me dijo, ¿viste qué hipócrita? Porque él conocía a su gente. Y él me decía, no pueden estar todo el día así, Lazarito. Mi nombre es Lázaro primero, y él me decía, Lazarito, le tiene que doler esto aquí. Tú no puedes estar todo el día así. Y yo lo entendí, es verdad. Pero él lo estaba diciendo porque él conocía la jauría. Él conocía la jauría. Entonces nosotros tenemos que lograr, y ya casi terminamos, después seguimos. Nosotros tenemos que lograr vivir una vida de amor y de servicio en el cuerpo sin que nos estén mirando. O sea, no tiene que decir uno, no, es que imagínate, tú entiendes. No. La regamos. Caballero, pedimos perdón. No hay problema con eso. Perdóname, hermano, la regué. Estaba molesto aquel día. No hay problema. No hay ningún problema con virar para atrás y decir, perdóname. Y si el hermano no me perdona, bueno, que vaya él a arreglar cosas con Dios. La no reconciliación entre hermanos es una causa de expulsión de la iglesia. Los dos hermanos que yo le diga, pónganse de acuerdo y no se reconcilien, los dos se van para la calle. No los quiero aquí. Porque ¿qué es esto? Nosotros tenemos que aprender a reconciliarnos. En el mundo los fuertes se apoderan de los débiles. Entre vosotros no será así. Para mí es importante que mi autoridad sea un modelo de amor y de servicio. No quiero que sea un extraterrestre. O sea, no quiero que sea un ángel. Un humano. Un humano. Pero que sepa trabajar en su carácter. Que si la riega pida perdón. Y que diga, vamos a echar para adelante esto. Que se entienda. Que se entienda que Dios ha puesto todo este tesoro en vasos de barro. Pero no me engañe. No esté fajado ahí en la esquina o en el cuarto y después cuando dice, ¿qué tal? Hola, Dios le bendiga. No puede ser así. En el mundo los fuertes se apoderan de los débiles. En el mundo la gente se hacen los que no fallan. ¿Me entiendes? Fíjense, Saddam Hussein, que es un ejemplo que ponemos siempre, se tenía su bigotico negro, su pelito negro, nadaba de 4 de la mañana a 8 de la mañana, caballero, eso es mentira, y siempre era así el modelo. Cuando lo encontraron, uno dijo, ¿ese será Saddam Hussein? Barbudo, lleno de cana. ¿Por qué? Porque quería mostrar eso. Aquí en Cuba, el Caguairán tiene una puntería, no falla, es francotirador. Siempre quieren meterte esas cosas. Entre vosotros no será así. Déjale eso a las culturas indígenas, Caupolicán con el tronco arriba. 3 días y 3 noches fue que se metió Caupolicán ahí, no me acuerdo bien la historia, ese 6º grado que grababa la historia es Caupolicán con el tronco arriba. Nosotros necesitamos andar con un tronco arriba para mostrar nuestro poder. Esas son culturas primitivas. No hay que estar peleándose, no hay que estar peleando. Yo creo que este modelo Cristo nos los mostró muy bien marcado. O sea, su vida, su amor, su servicio, su sencillez. Cuando lo estaban buscando para hacerlo rey, ¿qué hizo? Se escondió. Al final, ¿qué hizo? Murió. Murió, pagó el precio. Él vino a morir. Como el Hijo del Hombre, escuchen cómo dice ya después
el texto, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos. Hermano, si te vuelves un ser venerable y los hermanos te valoran, amén, no hay ningún problema con eso, porque eres bueno, como dice el texto, cuando mandan a trabajar, allá en el Antiguo Testamento dice, y Dios esté con el bueno. No hay problema con eso. No hay problema. Si los hermanos te respetan, no hay problema. No hay que decir, no, yo soy un hombre humilde. No, ay, no. No. Hermano, ¿usted es inteligente? No, inteligente yo, no. ¿Eres inteligente? Qué bueno, eres inteligente. Menos mal que tenemos inteligentes entre nosotros. Si lo que más sobra de afuera son los brutos. ¡Qué bueno! Esa es la humildad. La humildad no es otra cosa que no tener más alto concepto de ti que el que debe tener. Un día le dije a las hermanas, estaban ahí, oye, ¿quién hizo estas croquetas tan ricas? No, todas. No, ningún todas. No me metan esos números que alguien tuvo que hacer esta croqueta. Para que después eso le pase, esa experiencia se la pase a otra. Y si yo encuentro una hermana que me dice, hermano, no tengo cómo ganarme la vida, le voy a decir, ve a ver a fulana y que te enseñe a hacer esas croquetas y con esas croquetas te vas a ganar la vida. Entonces, ¿quién hizo las croquetas? Yo. ¿En qué te puedo servir, mi hermano? Pero estoy poniendo mi habilidad al servicio de los santos. ¿Quién hizo esto? Yo. ¿Quién hizo esto otro? Yo. Eso me envanece. Hay que ser tonto para envanecerse por una croqueta, ¿no? A mí estas cosas no me envanecen. Esto es normal, es mi deseo de servir en el cuerpo. Yo todo lo que hago, lo hago pensando en mis hermanos. O sea, digo aquí, y aquí puede ser, y aquí puede ser. Y cuando tú estás viviendo de esa manera, fíjate, no es mala onda, hasta la misma familia salta a veces y te dice, pero, papo, ¿para qué vas a hacer tal cosa si a nosotros... Yo no lo hago por nosotros. Yo lo hago por el cuerpo. Por la iglesia. ¿Por qué hacemos esto? Por la iglesia. ¿Por qué me levanto temprano y limpio el lugar donde se van a reunir los niños? Por la iglesia. ¿Por qué me levanto temprano y limpio el baño que después me lo van a orinar y me van a orinar hasta las paredes? Por la iglesia. Por mis hermanos. Por mis hermanos y compañeros. Sea la paz. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, gracias por los modelos exactos que nos dejan en las Escrituras. No hay fallo. Amén. No tenemos justificaciones porque modelos hay suficientes. Ahí está Moisés con su mansedumbre, que en ningún momento reclamó nada. Ahí está Jesús, el modelo, nuestro gran modelo. Ahí está Pablo también. Y ahí están los otros hombres que en la historia se han levantado para mostrarnos que este es el camino del amor. Permítenos vivir de esa manera también a nosotros, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga mucho a ustedes también, mis amados. Hemos terminado y nos saludamos en el amor de Cristo. Muchas gracias.